Buenas noches, nosotros les hablaremos sobre los tipos de conocimiento. Los integrantes son Del Ángel Córdoba, Jessica Sibeli, Romero Aguirre, Jessica Melisa y su servidora Rivera Sánchez, Irma Yesenia. Les daré una breve introducción sobre el conocimiento. Es el hecho o la condición de conocer algo a través de la experiencia o la asociación. Los tipos de conocimiento son las formas mediante las cuales el hombre adquiere información y organiza los datos para resolver los problemas que se les presente. Yo les hablaré sobre el conocimiento científico. Este presenta los datos que explica de forma ordenada y logra el universo de interacción entre los elementos que lo conforman, utilizando la observación y experimentación como herramienta. Una de sus características presentan una hipótesis que apoya una suposición para ser comprobada, analiza y conceptualiza la realidad social y siguen todas las normas. Un ejemplo, la Tierra posee dos polos magnéticos. El conocimiento religioso es el conjunto de datos que forman las creencias y valores de una persona, orientando su conducta. Permite que una persona tenga confianza, certeza de que todo saldrá bien. Sus características se basan en creencias de un individuo transmitidos por tradición. Se forman mediante rituales plegarios. Produce satisfacción y seguridad. Uno de sus ejemplos, creer que los primeros seres vivos fueron Adán y Eva. El conocimiento empírico. Este se refiere a los datos e informaciones que se obtienen mediante la práctica de algo. Se adquiere por la experiencia, la observación repetitiva de actividades que se convierten en significativos procesos. Una de sus características se basa en experiencias que son demostrables, se genera al realizar una actividad repetidamente. Uno de sus ejemplos es aprender a caminar y hablar el idioma materno. El conocimiento intuitivo es toda aquella información que percibe la persona del ambiente de una forma instantánea. Se genera por reacciones ante un estímulo, una idea, una necesidad, un sentimiento. Las características una de ellas, ayuda a que el ser humano se desenvuelva. Utiliza la percepción para darle significativo a las experiencias. Ejemplos, reaccionar ante algún peligro de forma coherente con un grito o salto. Reconocer si una persona tiene sensación como frío, calor, enfermedad o algún tipo de malestar. Esos son los 4 tipos de conocimiento de los cuales yo les hablaré. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Romero. Yo les voy a hablar sobre 5 tipos de conocimiento. El primero de ellos es el conocimiento filosófico. Este se refiere al conjunto de información que obtiene una persona mediante la lectura, análisis y razonamiento en documentos escritos. Una de las características es que se basa en el análisis y razonamiento para generar y producir información. Otro es que es histórico porque plantea situaciones históricas y sociales. Un ejemplo de ello es que formula preguntas para intentar buscar las explicaciones del porqué de la diversidad cultural. El siguiente es el conocimiento lógico. Este se deriva de la comprensión de ideas y la manera de cómo estas ideas se relacionan entre sí. Un ejemplo muy cotidiano es, por ejemplo, cuando tú dices, todos los miércoles voy al cine. Llega el día miércoles y dices, hoy es miércoles. Por lógica, hoy tengo que ir al cine. A eso se refiere este tipo de conocimiento. El conocimiento matemático se caracteriza por ser abstracto, es decir, que no forma parte del mundo tangible. Es un tipo de conocimiento racional, coherente e imaginario. Un ejemplo de ello son los números negativos, ya que permiten reflejar una deuda o la carencia de algo. El siguiente tipo de conocimiento es el semántico. Es que este resulta del aprendizaje de las palabras y su significado. Quiere decir que conocer una palabra implica determinar cuál es su definición. Un ejemplo de este tipo de conocimiento es el diccionario, ya que en él se encuentran contenidas todas las palabras y caracteres que componen una lengua e idioma. Por último, analizaremos el conocimiento sistémico. Se refiere que es aquel que surge de la unión de elementos semánticos o matemáticos para formar sistemas. Un ejemplo de ello es cuando se realiza un sistema de lectura para una persona ciega. Por mi parte ha sido todo.
Los dejaré con mi compañera Sibeli, donde analizarán los siguientes tipos de conocimiento y una conclusión del tema en general. Buenas tardes, mi nombre es Ibeli. Yo les voy a hablar acerca del conocimiento explícito. Es aquel que es fácil de identificar, recordar y utilizar. Él es más comúnmente utilizado para almacenar información de sistemas y documentos de texto. Por ejemplo, se les da mucho a las personas que trabajan en oficinas y tienen que estar al día como una recepcionista. Tiene que estar tomando notas constantemente con sus post-its, de aquí para allá, corriendo, que tiene ese pendiente, y es buena para recordarle a las personas que tienen que hacer cosas. El conocimiento tácito es definido como la habilidad práctica que tienen los seres humanos de llevar a cabo tareas administrativas importantes. Esto se encuentra profundamente ligado a las acciones personales y el compromiso con una tarea. Se da mucho en las personas que trabajan en el departamento de administración, que tienen que llevar información importante, por ejemplo, los mensajeros, que tienen que llevar pagos, que manejan efectivo. Es mucho que ver sobre su responsabilidad ante una situación, que puedan dar la cara en el momento sin necesidad de tener que hablarle a alguien y no puedan resolver las cosas. El conocimiento incorporado es aquel que se encuentra contenido en procesos, productos, culturas, rutinas y artefactos o estructuras. Esto puede ser un ejemplo en una empresa. Los gerentes están estableciendo rutinas y hábitos para sus empleados, por ejemplo, la hora de entrada, la hora de salida, la hora de comer. Todo esto lleva un fin de no perder tiempo en su producción, de no retrabajar cosas, tienen un proceso o crean un proceso. Las personas que son muy dadas a esto son las personas que manejan el ISO. En este caso ellas se encargan de tener que certificar a la empresa y todo tiene que estar mediante un escrito. Si tú tienes un procedimiento, lo tienes que tener escrito y lo tienes que enseñar. Si vas a implementar lo que viene siendo un entrenamiento, tienes que tener el escrito del entrenamiento, cómo lo vas a enseñar y qué personas tienen que tener ese entrenamiento. Ese sería un pequeño ejemplo, del conocimiento incorporado. El conocimiento sensible se deriva de los estímulos corporales que envían señales al cerebro para que ésto los perciba y asimile. Un ejemplo de ellos es los olores, los sabores, la temperatura, la luz, entre otros elementos. Son considerados estímulos corporales que permiten la creación del conocimiento sensible. En los niños es muy común que cuando están aprendiendo a reconocer cosas o a hacer cosas, les pongan colores muy llamativos. Niños de entre 2 y 3 años les ponen a identificar colores rojos, azules, amarillos, algo que no se puedan confundir, como si a nosotros nos ponen un color rosa y un color morado, o un color verde bajito con un verde fuerte. Es muy importante los olores también para ellos, porque empiezan a determinar si les va a gustar algo por la sensación del olor, la textura y pues entre ellos la temperatura, ¿verdad? Estos fueron pues de nuestra parte todo lo que estuvimos investigando. Ese es un pequeño cuadro comparativo que hicimos, y por nuestra parte sería todo. En conclusión, pues podemos obtener que cada persona tiene un tipo de conocimiento diferente. En ocasiones hay personas que dominan más un tipo de conocimiento que otro y tenemos que respetar eso porque, o mejor dicho, con las personas que dominan más de un tipo de conocimiento tenemos que respetarlos porque tienden a confundirse mucho o a contradecirse. Como tienen dos tipos de aprendizaje o dos tipos de conocimiento, buscan distintas maneras de aprender y tal vez se confunden y nos dicen una cosa y después nos dicen otra cosa. Por nuestra parte sería todo, espero les haya gustado y no tengan dudas sobre el tema.